¿Qué hace que una vida valga la pena? Esta pregunta resonaba en mi mente desde la infancia. Crecí en un pequeño vecindario en Texas, rodeada de un torbellino de emociones que, desde muy temprano, me enseñaron lo que era el dolor. Mis padres se separaron cuando yo tenía apenas 4 años, y a partir de ese momento me vi sumergida en un mar de culpa y soledad. Creía que de alguna manera yo era la responsable por el fin de su amor. Esa creencia plantó una semilla de inseguridad que, a lo largo de los años, solo creció, sofocando mi autoestima. Me volvía cada vez más invisible, una sombra en el mundo, y eso me llevó a una profunda depresión, como un agujero negro que absorba todas mis esperanzas. Antes de continuar, haz clic en el botón de me gusta, deja un comentario y suscríbete al canal para no perderte ningún video. Vamos al relato. La vida en la escuela no era más fácil. Me sentaba al fondo del aula, observando a los demás, deseando ser parte de ese universo vibrante, pero sintiéndome eternamente al margen. Un día, mientras miraba por la ventana, algo dentro de mí se quebró. La idea de acabar con mi dolor comenzó a tomar forma. Creía que había un paraíso esperándome, ya que Dios, en mi mente, era sinónimo de amor y bondad. Decidí que ese día sería el último. Al volver de la escuela, encerrada en el baño de mi madre, tomé el arma que ella mantenía escondida y con el corazón acelerado me preparé para dar fin a mi historia. Recuerdo la lucha interna, la voz que insistía en que no hiciera eso. Apunté el arma a mi cabeza, pero algo me hizo desviar hacia el corazón. Solo quería acabar con el dolor, y así fue como apreté el gatillo. El dolor físico fue intenso, y en medio de un mar de sangre lentamente perdí la conciencia, creyendo que finalmente encontraría la paz. Sin embargo, lo que siguió fue una experiencia que desafió toda lógica. Cuando mi espíritu se desprendió de mi cuerpo, percibí una caída vertiginosa. Era como si estuviera cayendo en un abismo sin fin, y entonces aterricé en un lugar terrible, lleno de oscuridad y sufrimiento. Los dolores eran indescriptibles. Me veía quemada, como si estuviera sumergida en ácido, y a mi alrededor oía gritos agonizantes de almas perdidas. Sentía el profundo vacío de la ausencia de Dios, una soledad que me aterrorizaba. A cierta distancia, vislumbré el paraíso, una luz divina, pero entre nosotros había un abismo infranqueable. Mientras experimentaba esos dolores, comencé a percibir quiénes eran las almas a mi alrededor. Para mi sorpresa, vi personas que, en vida, se decían cristianas y tenían conocimiento del mundo espiritual, pero que vivían de manera egoísta y superficial. Buscaban la propia gloria, el placer inmediato, ignorando la verdadera voluntad de Dios. Esta revelación me llenó de shock y tristeza, pues comprendí que el infierno no era solo un destino para aquellos que cometieron crímenes o atrocidades, sino también para aquellos que, bajo la apariencia de fe, estaban distantes del amor divino. En el auge de mi agonía, clamé por perdón. No sabía si sería escuchada, pero la esperanza de un rescate me hacía persistir. Entonces, en medio de la oscuridad, una luz comenzó a acercarse. Era una luz radiante que me envolvió y trajo una sensación de acogimiento. La mano de Dios se extendió hacia mí y a partir de ese momento todo cambió. Fui sacada de aquel tormento, transportada a una nueva experiencia, esta vez en el paraíso. La transición fue instantánea. Todo el dolor que conocía desapareció como un mal sueño que se disipa al despertar. En el paraíso fui envuelta por una luz dorada, una sensación indescriptible de plenitud. Los colores y las luces vibraban a mi alrededor, cada uno pulsando con una energía divina. Era un lugar donde todo parecía vivo, donde las piedras y la luz danzaban en armonía. Allí comprendí algo fundamental: la verdadera paz y el amor divino
No eran solo conceptos abstractos, sino realidades palpables, sentidas en cada fibra de mi ser. Y así, en aquel lugar de belleza indescriptible, me dejé llevar, absorbiendo la plenitud que me rodeaba. Los dolores del pasado, las angustias y los miedos, todo se disipaba en la luz que me envolvía. La vida, que antes me parecía una carga insoportable, ahora revelaba un sentido profundo y transformador. ¿Qué hace que una vida valga la pena? La respuesta, finalmente entendí, no estaba en las circunstancias externas, sino en la conexión con lo divino, en la capacidad de amar y ser amado, en la búsqueda de la verdad y en la aceptación de las debilidades humanas. Fue esta lección la que trajo un nuevo propósito a mi existencia, una nueva comprensión de que no estaba sola, nunca lo estuve. Ahora, con el corazón lleno de amor y gratitud, sabía que cada vida, la mía, la tuya, la de todos a nuestro alrededor, es un testimonio de algo mucho mayor. Apenas había salido del paraíso cuando me di cuenta de que algo estaba diferente en el mundo a mi alrededor. La luz que antes me envolvía comenzó a disiparse y la sensación de plenitud se transformó en un eco distante. Estaba de vuelta en mi realidad, pero todo parecía más intenso, más vívido y al mismo tiempo más amenazante. La transición no fue suave. Ahora el peso de la culpa y el dolor que llevaba parecía aún más palpable, como si las sombras de mi pasado se hubieran intensificado a mi regreso. Las cosas comenzaron a cambiar cuando, cierta noche, mientras intentaba adaptarme a esta nueva vida, escuché un susurro. Era una voz suave, pero perturbadora, que llamaba mi nombre. La reconocí de inmediato. Era la voz de mi madre, pero, en lugar de consuelo, lo que sentía era un frío en la espalda. La voz parecía venir del fondo del oscuro pasillo de la casa, donde no había ido desde el día en que decidí acabar con todo. La curiosidad y el miedo se entrelazaron, formando un nudo en mi pecho. ¿Qué estaba sucediendo? Al día siguiente decidí investigar. Fui hasta el pasillo, donde las sombras danzaban al ritmo de una luz tenue. La atmósfera era densa, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Mis pasos resonaban y la respiración se volvía más pesada. Entonces encontré una puerta que nunca había notado antes. Parecía antigua, con tallados que parecían contar historias de tiempos olvidados. Al empujarla, un chirrido ensordecedor rompió el silencio y entré. Lo que vi dentro me dejó sin palabras. El ambiente era una mezcla de objetos que pertenecían a mi infancia: fotos, juguetes rotos y cartas que pensaba haber perdido. En el centro de la habitación, una luz pulsaba y la voz de mi madre se volvió más clara. Era como si la sala estuviera atrapada entre dos mundos, y yo, en medio de todo eso, me sentía una intrusa. La voz susurró que no debería estar allí, pero al mismo tiempo había un tono de urgencia. Necesitaba entender la verdad. En ese momento, una sombra se formó detrás de mí y un frío intenso invadió el ambiente. Era como si el propio espacio se estuviera cerrando, y me vi acorralada entre el pasado y algo mucho más siniestro. La luz pulsante comenzó a intensificarse y las sombras a mi alrededor parecían cobrar vida. Un profundo pavor subió por mi garganta. ¿Qué había despertado? En medio del caos, me di cuenta de que no estaba sola. A mi lado apareció una figura familiar. Mi mejor amigo de la infancia, Lucas. Siempre había sido un faro de esperanza en medio de la oscuridad, pero ahora sus ojos estaban vacíos y su presencia parecía cargada de una profunda tristeza. «No deberías haber vuelto aquí», dijo con voz temblorosa. «Las cosas han cambiado. Esa puerta conecta contigo a algo que no puedes entender, algo que quiere atraparte». Con cada palabra, sentía el peso de la realidad desplegándose a mi alrededor.
pero la puerta se cerró violentamente detrás de nosotros y la luz pulsante se transformó en una tormenta de energía. No sabía si era una manifestación de mi propio sufrimiento o si había algo más, una entidad que se alimentaba de mis inseguridades. La sala comenzó a girar y me vi rodeada de rostros conocidos, personas que amaba, pero que también habían sufrido. Todos parecían clamar por ayuda, pero al mismo tiempo sus expresiones eran de desesperación. Estaba en el centro de un fenómeno que desafiaba toda lógica, y la verdad que había buscado estaba más cerca de lo que imaginaba. «Necesitas confrontar el dolor», dijo Lucas, ahora con una mirada decidida. «Es la única manera de escapar». Con eso, la sala se iluminó una vez más, y las sombras comenzaron a disiparse. Sabía que el verdadero conflicto apenas estaba comenzando. La batalla no era solo contra lo que había perdido, sino contra lo que aún me mantenía atrapada, lo que no quería enfrentar. Y, mientras luchaba contra esta fuerza oscura, me di cuenta de que la respuesta a la pregunta que siempre me atormentó, ¿qué hace que una vida valga la pena?, estaba a punto de revelarse en medio del caos. El ambiente a mi alrededor seguía girando, como si el propio tiempo estuviera siendo distorsionado por la tensión que sentía. Las sombras, antes danzantes, ahora se convirtieron en entidades amenazadoras, moviéndose hacia mí con una intención oscura. El rostro de Lucas se torció de preocupación y supe que el tiempo se estaba agotando. «Confronta el dolor», repitió, pero las palabras parecían vacías ante la tormenta de emociones que me dominaba. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podría enfrentar algo que había intentado enterrar tan profundamente? Mientras pensaba, las memorias empezaron a intensificarse y una ola de visiones. Recordé la última vez que vi a mi madre, su sonrisa llena de amor, pero también la tristeza que flotaba en sus ojos. Un momento de familiaridad se transformó en un abismo de remordimiento. No solo perdí a mi madre, la dejé partir sin entender cuánto estaba sufriendo. Las sombras comenzaron a tomar forma de figuras familiares, rostros de amigos y familiares que había perdido a lo largo de los años. Sus ojos me miraban, no con juicio, sino con una tristeza compartida. Cada uno de ellos parecía cargar un peso que no podía ignorar. Entonces me di cuenta de que el dolor no era solo mío. Era un dolor colectivo, una herida abierta que nunca había sido sanada. «Necesitas liberarte», la voz de Lucas resonó, pero ahora había algo más en su tono. Había una urgencia, una necesidad de que entendiera que él también cargaba su propia carga. Todos estamos conectados a esto. El dolor no es algo que puedas simplemente enterrar. Necesita ser enfrentado. La luz pulsante comenzó a vibrar con más fuerza y una ola de energía recorrió el ambiente. Sentía que la sala se estaba expandiendo y contrayendo, como si estuviera viva. El suelo temblaba bajo mis pies y las paredes parecían acercarse, como si quisieran tragármelo. La presión aumentaba y me di cuenta de que la entidad que habitaba ese espacio no era solo un espectro de mi pasado, era una manifestación de mi propio miedo y culpa. Entonces, en un instante de claridad, decidí. Ya no podía seguir huyendo. Necesitaba enfrentar las voces que me rodeaban, las sombras que me perseguían. Con un grito que resonó por todo el espacio, clamé: «Siento el dolor, siento la culpa, siento la pérdida». Las palabras salieron de mí como una torrente, y a medida que hablaba, la luz pulsante comenzó a intensificarse, desafiando la oscuridad que me rodeaba. Las figuras a mi alrededor comenzaron a moverse y me di cuenta de que eran más que sombras del pasado. Eran fragmentos de mí misma, partes no resueltas que intentaban comunicarse. «Libérate», una voz femenina dijo, y al mirar más de cerca vi la forma etérea de mi madre. Su mirada era tierna, pero había una determinación.
Necesitas entender que no eres culpable. Sus palabras resonaron en mi corazón. Siempre había cargado con la culpa por no haber percibido su dolor, por no haber estado allí cuando más me necesitaba. Pero la verdad era que yo también había sufrido. No era la única que cargaba con el peso de la pérdida. Lo que necesitaba hacer era liberar ese dolor y permitir que fluyera. «No estás sola», Lucas susurró a mi lado, y, por primera vez, me di cuenta de que él también luchaba contra sus propias sombras. No era solo un espectador, era un compañero en este viaje. Juntos podemos enfrentarlo. Con eso, extendí la mano hacia Lucas y él la aceptó. La conexión entre nosotros parecía crear una barrera contra la energía que intentaba consumirnos. Las figuras a nuestro alrededor comenzaron a disiparse y la sala se llenó de una luz brillante, casi deslumbrante. La sensación de libertad comenzó a surgir, como si la presión estuviera disminuyendo. Pero entonces una risa distorsionada resonó en la sala y una sombra inmensa se formó en la entrada de la puerta. Era más grande y amenazadora que cualquier cosa que hubiera visto. Sabía que esa era la verdadera manifestación del horror que había evitado enfrentar. Una entidad que se alimentaba de mi miedo, de mi dolor no resuelto. Se acercó y sentí una ola de desesperación invadirme. «¿Realmente crees que puedes escapar?», susurró la sombra, su voz un eco helado que parecía penetrar en mi mente. «Estás atada a mí, y siempre lo estarás». Pero en ese momento, algo cambió dentro de mí. Ya no estaba sola. Con Lucas a mi lado y las voces de todos aquellos a quienes había amado resonando en mi corazón, me di cuenta de que la verdadera fuerza no estaba en evitar el dolor, sino en enfrentarlo con valentía. La luz que había encontrado en la sala pulsante no era solo una fuerza de protección, era una fuente de poder. «No, no soy tu prisionera», grité, y, en una explosión de determinación, canalicé todo el dolor que había guardado durante tanto tiempo. La energía a mi alrededor comenzó a vibrar, y la sombra vaciló, como si estuviera perdiendo su forma. La batalla apenas comenzaba, pero sabía que la respuesta a la pregunta que siempre me atormentó se estaba revelando. No estaba aquí solo para luchar contra lo que me ataba, sino para abrazar lo que me hacía humana, el dolor, la pérdida y, sobre todo, el amor que nunca podría ser borrado. Mientras la sombra dudaba, encontré el valor para avanzar. Mi grito resonó en la sala, y la luz a mi alrededor se intensificó, proyectando un aura de esperanza. Pero, a medida que la figura oscura se retorcía frente a mí, algo inesperado sucedió. En medio de su forma amenazadora, emergió una voz familiar, profunda y resonante, como un eco de un pasado que había intentado olvidar. «No entiendes, mi amor. No soy lo que piensas que soy». Las palabras reverberaron en la sala, y la figura comenzó a desvanecerse, revelando una imagen que me hizo detenerme en seco. Era mi madre, o al menos su forma, mezclada con las sombras que la rodeaban. Su mirada, antes cargada de tristeza, ahora estaba llena de una tristeza profunda, pero también de amor. «Vine para protegerte. Siempre he estado aquí. La sombra que ves es tu dolor, y no el mío». Sentía mi corazón dispararse, pero te fuiste. No pude hacer nada para salvarte. El dolor y la desesperación desbordaban, y la conexión entre nosotros parecía estrecharse. No quería que cargaras con este peso. Estaba luchando con mis propios demonios. La culpa que sientes es una carga que no necesita ser tuya. Nunca quise que te sintieras responsable de mi partida. No eres la causa de mi dolor, sino la razón por la que luché hasta el final. Sus palabras me golpearon como un rayo. Siempre creí que mi madre se había ido por mi culpa, que mi incapacidad para percibir su dolor la había llevado a alejarse, pero ahora estaba frente a mí, revelando que la verdadera lucha era la suya, y que la sombra que me rodeaba
era una proyección de mi propia culpa. Necesitas entender, querida, el amor nunca se va, se transforma y siempre estaré contigo, incluso si no puedes verme. La figura comenzó a brillar, iluminando la oscuridad a nuestro alrededor, pero la sombra aún estaba presente, intentando separarnos. «No puedo perderte de nuevo», grité, sintiendo la presión en mi corazón aumentar. La sombra se acercó, intentando arrastrarme de vuelta a la oscuridad, pero esta vez no estaba sola. Lucas apretó mi mano y la conexión entre nosotros se intensificó. «Eres más fuerte que esto. Enfrenta el dolor, la verdad, y deja que la luz entre». La voz de Lucas fue un llamado a la acción y supe que necesitaba hacer algo. «No eres mi culpa, madre», declaré con toda la fuerza que pude reunir. «Te amo, y eso es lo que importa. No puedo dejar que el dolor me defina más». La luz a nuestro alrededor comenzó a brillar aún más intensamente, y la sombra vaciló, como si estuviera perdiendo su poder. Pero, antes de que pudiera sentir una victoria completa, un grito agonizante resonó en la sala. Era una voz que no reconocía, pero que hizo que mi sangre se helara. Era una combinación de dolor y desesperación, como si varias personas estuvieran llorando al mismo tiempo. «No puedes escapar de nosotros». La sombra se distorsionó, revelando rostros que nunca había visto, personas que parecían estar atadas a mí de alguna manera. «Eres parte de nosotros ahora, y no permitiremos que nos abandones». Un pánico helado recorrió mi columna vertebral. ¿Qué estaba sucediendo? Aquella entidad no era solo mi dolor, era una red de almas perdidas, una colección de todas las personas que habían sufrido y que, de alguna manera, estaban conectadas a mí. Me di cuenta de que no solo estaba presente la sombra de mi madre, sino las sombras de todos aquellos que había perdido. Estaban clamando por reconocimiento, por liberación, y ahora yo era el foco de su dolor. «No, no soy responsable de su dolor», grité, pero la sombra parecía fortalecerse con mi desesperación. «No puedo cargar esto sola. No necesitas hacerlo». La voz de Lucas se elevó por encima del clamor, un ancla en medio del caos. «Estamos juntos y juntos podemos enfrentar esto. Puedes liberar ese dolor y así liberar a todos ellos». Y entonces, en un momento de revelación, lo comprendí. La clave para vencer esta batalla no era luchar contra el dolor, sino aceptarlo como parte de mí. Era un reconocimiento de que, aunque el dolor era real, el amor también lo era. Con una última mirada a mi madre, que ahora parecía radiante y llena de amor, respiré hondo. Acepto el dolor, acepto la pérdida y libero a todos ustedes. La luz a nuestro alrededor explotó en una ola de calor y brillo, y la sombra a mi alrededor comenzó a desvanecerse, llevándose consigo los rostros que antes me atormentaban. El clamor se transformó en suaves susurros y, a medida que la oscuridad se disipaba, sentía una ligereza creciendo dentro de mí. La batalla estaba lejos de terminar, pero había una nueva comprensión en mi corazón. No necesitaba cargar este peso sola. Con cada paso que daba hacia la luz, la sombra se debilitaba y una nueva esperanza crecía. La lucha no era solo mía, sino de todos nosotros, y juntos podríamos encontrar la paz. Sentía la luz creciendo a mi alrededor, pero la sombra aún se retorcía, como si estuviera viva, resistente y decidida a arrastrarme de nuevo a la oscuridad. Cada paso que daba hacia la luz venía acompañado de un peso creciente en mi pecho, un conflicto interno que me desafiaba a soltar el dolor que había llevado durante tanto tiempo. Era una batalla no solo contra la sombra, sino contra los ecos del pasado que insistían en recordarme lo que había perdido. «No puedes simplemente ignorar esto», susurró la sombra, sus palabras cargadas de un veneno familiar. «Eres parte de nosotros,
Siempre serás parte del dolor. Las voces se volvían cada vez más insistentes, entrelazándose en una cacofonía de desesperación. Quería gritar, quería decirles que ya no eran mías, que no era responsable de sus tragedias, pero la duda se infiltraba en mi mente. ¿Y si realmente fuera la culpable? ¿Y si mi propia debilidad hubiera causado su dolor? Lucas permaneció a mi lado, su presencia una ancla en medio de la tormenta. Recuerda lo que dijo tu madre: el amor nunca se va. Libérate de esto y liberarás a todos nosotros. Sus palabras eran como un faro en medio de la oscuridad, pero el peso de la resistencia de la sombra me hacía dudar. ¿Y si no puedo?, murmuraba para mí misma. ¿Y si fallo de nuevo? La sombra se aprovechó de mi desánimo. No eres lo suficientemente fuerte. Mira cómo titubeas. Nunca podrás escapar de mí. El clamor aumentaba, los rostros de las almas perdidas distorsionándose en visiones de dolor y desesperación. Escuchaba sus historias, los gritos de ayuda, y la culpa se acumulaba como una tormenta en mi corazón. Estaba atrapada en un ciclo de dolor, un ciclo que parecía interminable, pero al mirar a Lucas vi algo diferente en sus ojos. Él no solo veía la lucha, veía la posibilidad. Y en ese momento, una idea comenzó a tomar forma en mi mente. Si la sombra se alimentaba del dolor y la culpa, tal vez pudiera ser apaciguada a través de la aceptación y el amor. Pero eso requeriría un sacrificio, el sacrificio de mi dolor, de mi percepción de culpa. Tal vez, pensé, si acepto que el dolor es parte de mí, pueda transformarlo en algo más. La idea de enfrentar las voces, de reconocer cada una de sus historias, me aterrorizaba. Pero la urgencia crecía y sabía que no tenía mucho tiempo. La sombra se estaba fortaleciendo y el espacio a mi alrededor comenzaba a cerrarse. No puedo hacer esto sola, murmuré, mi voz casi perdida entre las voces del dolor. No puedo enfrentar todo esto sin ayuda. No estás sola, respondió Lucas, apretando mi mano. Estamos juntos. Estaré a tu lado mientras enfrentas esto. Con un profundo suspiro, decidí dar el siguiente paso. Acepto a ustedes, declaré, sintiendo la fuerza de la decisión formarse dentro de mí. Acepto el dolor y la pérdida. Reconozco sus historias. Las voces dudaron por un momento, y la sombra se retorció, como si estuviera confundida. No puedes aceptarnos. No puedes cargar con esta carga. No estoy aquí para cargar con el peso de ustedes, dije, fortaleciendo mi voz. Estoy aquí para entender. Estoy aquí para liberar a mí misma y a ustedes. La luz a mi alrededor comenzó a brillar intensamente, y a medida que hablaba, las figuras en las sombras comenzaron a manifestarse, una a una. Podía ver los rostros, sentir sus emociones, sus historias. Cada una de ellas cargaba un dolor, pero también un amor que nunca había reconocido. Y con esto me di cuenta de que no solo yo necesitaba liberación, sino todas esas almas. La sombra se agitó, pero continué. Reconozco a ustedes. Siento el dolor que llevan y no voy a huir. Encontraremos la paz juntos. Las voces comenzaron a calmarse y la luz crecía cada vez más. La sombra se retorcía, pero ahora era una danza de liberación, no de lucha. Estaba enfrentando no solo el dolor, sino también el amor que había quedado atrás. Cada reconocimiento parecía cortar las cadenas que nos ataban. Sí, esto es lo que necesitamos. La voz de mi madre resonó nuevamente, llena de esperanza. Estás haciendo esto. No sabía qué sucedería a continuación. El conflicto interno aún ardía dentro de mí. La duda y el miedo no desaparecerían mágicamente, pero había algo nuevo. Una determinación, una voluntad de no solo sobrevivir, sino de realmente vivir. La sombra se estaba desvaneciendo
y con ella el dolor que había cargado durante tanto tiempo. La sensación de urgencia se intensificaba a medida que el tiempo avanzaba. Sabía que esta batalla no era solo una cuestión de vencer a la sombra, sino de encontrar la luz dentro de mí, y, con Lucas a mi lado, estaba lista para enfrentar esta verdad, aunque fuera aterradora. «Aceptemos juntos», declaré, y la luz estalló, envolviéndonos en un calor acogedor que comenzaba a disolver las sombras que aún persistían. Las voces se transformaron en susurros suaves y sabía que la solución estaba allí, al alcance de mi mano, esperando ser abrazada. La luz a mi alrededor pulsaba, casi como un corazón, y la sombra que me rodeaba se convertía ahora en una forma grotesca, su contorno definiéndose en una figura que parecía hecha de dolor y desesperación. Sabía que estaba en el clímax de la batalla, un momento en el que no había vuelta atrás. La tensión en el aire era palpable y el peso en mi pecho se volvía casi insoportable. La sombra, ahora más clara, se erguía ante mí, sus ojos vacíos reflejando todas mis inseguridades. «No puedes escapar de mí», susurró, su voz un eco de todas mis dudas. «Eres mía, perteneces al dolor». Aquellas palabras cortaron a través de mí como cuchillas afiladas. Era la verdad que temía. El dolor siempre había estado presente en mi vida, un hilo invisible que me conectaba a todo lo que había perdido. Podía sentir la sombra alimentándose de mis miedos, volviéndose cada vez más fuerte. Pero, al mirar a Lucas, que permanecía firme a mi lado, me di cuenta de que no era solo el dolor lo que definía quién era. Había amor, esperanza y la promesa de un futuro. «No soy tú», grité, la voz resonando en la oscuridad. «No soy solo la suma de mis pérdidas». La sombra vaciló y aproveché ese momento de debilidad. «Acepto el dolor que traes, pero no dejaré que me consuma». Las palabras salieron con fuerza, como si estuviera cortando los lazos que me ataban a ella. «Soy más fuerte de lo que piensas. Estoy hecha de amor y resiliencia». La luz a mi alrededor aumentó y la sombra se retorció en un frenesí de ira. «No puedes simplemente apagar el dolor. Es parte de ti. No puedes huir de la verdad». Pero ahora, en lugar de retroceder, avancé. Cada paso era un acto de valentía, una afirmación de mi fortaleza. El dolor es parte de mi historia, pero no definirá mi futuro. Elijo vivir. Las voces de las almas perdidas comenzaron a unirse a la mía. Ya no eran ecos de desesperación, sino una sinfonía de historias, de amor y de sanación. «Estamos contigo», susurraron, y la luz que brotaba desde dentro de mí se intensificó, convirtiéndose en un rayo de esperanza. La sombra, enfurecida, se lanzó en mi dirección, una masa de oscuridad y desesperación. Sentí la presión contra mi cuerpo, como si estuviera siendo aplastada. Pero, en lugar de ceder, me concentré. «Acepto a cada una de ustedes. Acepto mis verdaderas emociones». Con un grito de determinación, extendí las manos, y una ola de luz brotó de mí, envolviendo a la sombra. «Juntas podemos encontrar la paz». La sombra se retorció, su forma comenzando a desvanecerse bajo el calor de la luz. Pero la lucha no estaba solo en la superficie, era una batalla interna, una lucha por reconocer el dolor sin ser dominada por él. La sombra gritó, su voz transformándose en una tormenta de lamentos. «Nunca serás libre, no puedes derrotarme». «No estoy aquí para derrotarte», respondí, sintiendo la verdad de mis palabras resonar en cada fibra de mi ser. «Estoy aquí para entender y aceptar a ti. Estoy aquí para liberarme a mí misma y a ustedes». Las voces de las almas se convirtieron en un coro de apoyo, y la luz comenzó a envolver la sombra, fusionándose con ella. Podía sentir la resistencia disminuyendo, el dolor transformándose en algo diferente. Era como si cada lágrima, cada recuerdo doloroso,
estuviera siendo purificada por la luz que ahora emanaba de mí. «No tengo miedo de ti», grité, y con un movimiento decidido absorbí la sombra en mi ser. La oscuridad se convirtió en una ola de luz y en lugar de consumirme, me transformó. Los recuerdos se convirtieron en parte de mí, ya no una carga, sino una fuente de fortaleza. Finalmente, la sombra se disipó y una ola de paz inundó mi ser. Estaba libre. El peso que había cargado durante tanto tiempo se deshizo, y a medida que la luz se expandía, supe que no solo había enfrentado a la sombra, sino que la había integrado en quien soy. El dolor y la pérdida ahora eran capítulos de mi historia, no la trama principal. Con un profundo suspiro, miré a Lucas, que sonreía para mí, sus ojos brillando con orgullo. La libertad nunca había parecido tan dulce. Había encontrado la luz dentro de mí, y ahora podría vivir plenamente, abrazando cada parte de mi viaje. La luz que ahora brillaba dentro de mí era una llama purificadora, pero mientras observaba desaparecer la sombra, sentía un vacío instalarse en mi pecho. El enfrentamiento había dejado sus marcas. Cada respiración era un recuerdo de la batalla interna que acababa de enfrentar, y la extenuación me envolvía como un manto pesado. El eco de las voces que una vez me atormentaron ahora se mezclaba con la paz recién descubierta, pero había una sombra de incertidumbre que no podía ignorar. Miré a Lucas, que aún estaba a mi lado, sus ojos reflejando una mezcla de alivio y preocupación. Se acercó y tocó mi brazo, y un calor reconfortante recorrió mi cuerpo. «Hiciste esto», susurró, sus palabras cargadas de admiración. Pero sabía que, aunque había ganado esa batalla, las cicatrices emocionales permanecerían. El peso del dolor que había integrado en mí era un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Con cada paso que daba, la sensación de libertad se veía opacada por una pregunta persistente. ¿Qué había conquistado realmente? Las voces de las almas que se unieron a mí aún resonaban en mi mente, pero había algo que todavía me inquietaba. ¿Sería posible que, al aceptar el dolor, también hubiera aceptado la posibilidad de volver a perderlo? Mientras caminábamos por el bosque, en dirección al camino que nos llevaría de regreso a casa, noté el cambio a mi alrededor. Los colores parecían más vibrantes, pero había una extrañeza en el aire, como si la naturaleza estuviera consciente de la transformación que había experimentado. Los árboles, antes familiares, ahora parecían susurrar secretos que no podría entender. El viento que soplaba traía un perfume de flores silvestres, pero también un toque de melancolía, como si la propia naturaleza lamentara lo que había sido. Lucas preguntó si estaba bien, su voz rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. Quería responder que sí, que todo estaba bien, pero la verdad era que me sentía frágil. La batalla me había cambiado de una manera que aún no comprendía. Finalmente admití que no sabía, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con escapar. Sentía como si hubiera ganado algo, pero al mismo tiempo había perdido mucho más. Él me acercó a él, y la conexión entre nosotros era un bálsamo para mi espíritu. Sabía que el dolor y la pérdida nunca me dejarían completamente, pero también percibía que había una fuerza innegable dentro de mí, una resiliencia que nunca había reconocido antes. Sin embargo, incluso mientras buscaba consuelo en su presencia, una parte de mí aún se preguntaba, ¿qué pasaría ahora? ¿Qué significaba realmente vivir con el dolor? Los recuerdos que se habían convertido en parte de mí también traían la incertidumbre de que podría volver a ser consumida por ellos. Mientras caminábamos, el cielo comenzaba a oscurecerse y las estrellas aparecían una a una, como pequeñas llamas de esperanza contra la vastedad de la noche.
Miré hacia arriba y las constelaciones que siempre conocí parecían diferentes, como si estuvieran contando una nueva historia. Una historia sobre superación, pero también sobre lo que había quedado atrás. Las preguntas que no tenían respuesta comenzaron a acumularse en mi mente. ¿Qué pasaría cuando la luz se apagara? ¿Sería capaz de enfrentar la sombra nuevamente, o esta transformación sería suficiente para protegerme? La verdad era que, aunque había encontrado la luz, la oscuridad nunca podría. Con cada paso, la sensación de que algo permanecía en mí, una inquietud sutil, se intensificaba. La batalla había terminado, pero las consecuencias de la lucha se sentirían durante mucho tiempo. Había encontrado una nueva forma de vivir, pero la sensación de estar siendo observada, por mis miedos, por mis inseguridades, nunca desaparecería por completo. Miré a Lucas una vez más, buscando consuelo en sus ojos. «Vamos juntos a enfrentar lo que venga», dijo, y por un momento la luz dentro de mí brilló más fuerte. Sabía que estaba lista para vivir, incluso si las cicatrices emocionales quedaban, cicatrices que contarían la historia de mi lucha y de mi victoria. Así, seguimos adelante, no como antes, sino como dos almas entrelazadas, listas para enfrentar lo desconocido, un paso a la vez. Mientras caminábamos por el bosque, la oscuridad comenzaba a profundizarse a nuestro alrededor, y una sensación de inquietud se instalaba en mi corazón. Los árboles, con sus sombras largas y danzantes, parecían escenificar una danza macabra, reflejando el torbellino emocional que aún se agitaba dentro de mí. Había enfrentado demonios que parecían insuperables y había emergido de la batalla, pero la victoria no era tan simple. ¿Qué había conquistado realmente? Lucas, siempre a mi lado, parecía apretó mi mano y eso me dio un poco de fuerza, pero incluso su presencia no podía alejar completamente el eco de las voces que se habían convertido en parte de mí. «Vamos juntos a enfrentar lo que venga», dijo, su determinación inquebrantable envolviéndome como una manta cálida en una noche fría. Pero no estaba segura de estar lista para enfrentar lo que fuera que surgiera. Mientras la oscuridad se profundizaba, me di cuenta de que los desafíos que habíamos enfrentado eran solo el comienzo. La batalla contra las voces me había mostrado la luz, pero también había revelado la sombra que aún flotaba sobre mí. Sabía que el dolor no desaparecería, pero ahora formaba parte de mi historia. Y esa historia, aunque marcada por pérdidas, también estaba llena de fuerza. Con cada paso, me sentía más consciente de que la vida era una danza entre luz y sombra. Había una belleza en la imperfección, una verdad en las cicatrices que llevaba. Había aprendido que el dolor no era un signo de debilidad, sino una prueba de que había luchado. Sin embargo, la pregunta que persistía era, ¿sería capaz de lidiar con este dolor nuevamente? Cuando finalmente llegamos a un claro, la luna llena iluminó nuestro camino y un profundo silencio nos envolvió. Miré a Lucas, que parecía tan fuerte y seguro, y me pregunté si él entendía la profundidad de la lucha que aún libraba. «¿Estás conmigo, no?», dije, no solo como una pregunta, sino como una afirmación de que no estaba sola. «Siempre estaré», respondió, su voz firme, pero las incertidumbres aún danzaban en mi mente. ¿Qué pasaría si la oscuridad regresaba? Los recuerdos, el dolor, todo lo que había quedado atrás podría resurgir en cualquier momento, como una pesadilla que no se disipa. Y en ese momento, mientras el viento soplaba suavemente, me di cuenta de que la verdadera batalla no era solo contra las voces que me atormentaban, sino contra el miedo de ser consumida por ellas nuevamente. La luz que había encontrado no era una protección contra el dolor, sino una guía que iluminaría mi camino, incluso en los momentos más oscuros.
Los sentimientos se entremezclaban en mi pecho y las lágrimas comenzaron a deslizarse por mi rostro. Eran lágrimas de alivio, de tristeza y de una nueva comprensión. No necesitaba tener todas las respuestas. La incertidumbre era parte del viaje y, aunque el camino por delante era nebuloso, sabía que había un propósito en continuar. «Vamos a seguir adelante», dije con una nueva determinación. «No sé lo que el futuro trae, pero no voy a dejar que el miedo me paralice». Lucas sonrió y en ese instante la conexión entre nosotros parecía más fuerte que nunca. Mientras nos alejábamos del claro, sintiendo la frescura de la noche, una nueva esperanza comenzó a brotar dentro de mí. Había enfrentado la oscuridad y aunque todavía tenía mis cicatrices, también llevaba la luz de la superación. El camino por delante era incierto, pero ya no era solo un camino de dolor, era un camino de descubrimientos y nuevas aventuras. Y así, a medida que dejábamos atrás el bosque y la batalla que nos había moldeado, comprendí que vivir con el dolor era también aprender a bailar con él. Era aceptar que la vida, con todas sus matices, era un viaje continuo de crecimiento y transformación. Te invito a reflexionar sobre tus propias luchas y victorias. ¿Qué sombras has enfrentado? ¿Qué luces has descubierto incluso en las noches más oscuras? Comparte tus experiencias en los comentarios y juntos encontremos significado en este viaje. No olvides dar me gusta y suscribirte para que podamos continuar esta conversación y explorar juntos más historias que inspiran y conectan. La hora de actuar es ahora. Vamos juntos. La voz de mi madre se volvía un eco distante mientras Lucas intentaba arrastrarme fuera de esa sala, pero algo me mantenía allí, una fuerza invisible que me impedía escapar. Las memorias comenzaron a fluir, el dolor, la culpa, los susurros que había ignorado. Todo estaba interconectado y de repente las explicaciones racionales que siempre había utilizado para entender mi vida comenzaron a fallar. «Necesitamos salir ahora», insistió, tirando de mi brazo. «Sí, eso es lo que necesitamos». La voz de mi madre resonó una vez más, llena de amor. «Libérate, hija mía, lo estás haciendo». El calor de la luz se intensificó y en un último esfuerzo la sombra se lanzó en mi dirección. El impacto fue como un relámpago, un choque de emociones y recuerdos. Sentí cada dolor, cada pérdida, pero al mismo tiempo una fuerza creciente dentro de mí.